Buenas noches, estimado doctor Benjamín. Su servidor, Pedro Jiménez Cárcamo, licenciado en Derecho y actualmente curso la maestría en Derecho Procesal en la Universidad IEXPRO. El presente video es con la finalidad de comentar los puntos importantes del presente juicio en revisión. Como bien sabe, eh, se el presente juicio en revisión es derivado a los hechos que por economía procesal omitiré, ya que son los mismos que se desarrollan en todo el asunto. Como bien sabemos, derivado de estos hechos, el Ministerio Público inicia una carpeta de investigación, de la cual se genera una audiencia primada, se libra una orden de aprehensión, la cual posteriormente es cumplida y se inicia la audiencia inicial, la cual permite una vinculación a proceso, las medidas cautelares en la cual se le determina la prisión preventiva oficiosa al imputado. Se decreta el cierre de investigación complementaria y se da la oportunidad al siguiente fase del juicio, que es la intermedia en sus dos vertientes o en sus dos aspectos, que es la escrita, la acusación del Ministerio Público, la contestación de, del el adherimiento del ofendido o contestación del, del acusado o imputado, ¿verdad? Posteriormente a esto, la segunda parte, que es la apertura a juicio, en donde eh, el- bajo los principios del nuevo sistema penal, se hace el desahogo de las pruebas en cuanto a su validez, la legalidad, de su validez que cubra con todos los elementos de acuerdo a las reglas de la prueba, para que posteriormente dichas pruebas puedan ser desahogadas en la etapa del juicio. Posteriormente, en la fase de intermedia, una vez acordado el juez de control, se abre la apertura a juicio, por lo que se remite al Tribunal de Enjuiciamiento, en el cual fijará fecha para dicha audiencia, ¿verdad? En teoría, esto es el procedimiento, el nuevo procedimiento de juicio oral penal, ¿verdad? En el presente asunto, como bien sabemos, el, el, el juez de control eh, condena mediante de resolución, mediante sentencia condenatoria, condena al sentenciado por el delito de homicidio. Eh, eh, por tal situación, son recurribles dichas sentencias. Como ya sabemos, se fueron a la apelación, posteriormente se fueron al amparo, fueron a la revisión del amparo. En cierto sentido, ambas partes estaban inconformes de dicha resolución, hasta que se llega a la revisión del amparo. ¿En qué sentido? En que, como vuelvo a repetir, en este amparo directo, el recurrente, en este caso el sentenciado, considera eh, eh, que existe violaciones constitucionales dentro del juicio, dentro de las resoluciones, tanto de la apelación como del amparo, y del propio eh, juez de control. ¿Por qué? Porque él hace referencia, aquí hay un punto muy importante, que dentro del juicio oral, el sentenciado expresa o es su deseo de declarar que existió una tercera arma, que fue torturado y que fue incomunicado y fue presentado hasta el tercer día.
y que no tuvo la oportunidad de tener una defensa adecuada de acuerdo a esta argumentación que el fiscal del Ministerio Público lo tuvo incomunicado. Eso lo dice hasta en la parte del juicio. Nunca lo mencionó en la parte intermedia, por lo que considero, doctor, que esta parte es muy importante porque aquí hablamos de dos cuestiones. Una, que el sentenciado, tuvo la oportunidad de declarar en la etapa inicial, que es del Ministerio Público, en la complementaria, que es en la audiencia inicial ante el juez de control, no lo hizo. Pudo haber presentado la prueba de la que hace referencia a la tercera arma en la parte intermedia, que tampoco lo hizo, y en su defecto pudo haber ejercido los criterios de contradicción para contravenir las pruebas manifestadas por el Ministerio Público en referente a la relatoría de hechos y a cómo se dieron los hechos expuestos por el Ministerio Público. En la mecánica de los hechos, el abogado pudo contravenir de acuerdo al principio de contradicción, cosa que no sucedió, sino hasta en la audiencia de juicio, el sentenciado, el ya procesado en juicio, declara estas violaciones constitucionales que habían ocurrido en su procedimiento. Entonces, en esta parte, el juez de control, en todo su derecho, por así decirlo, dentro de su facultad, no olvidemos que el juez de control es garantista y él no suple las deficiencias del Ministerio Público, sino él resuelve de acuerdo a las pruebas presentadas por las partes y a su criterio y al máximo de las experiencias. En esta etapa no se valora la legalidad de las pruebas, sino por lo contrario, porque se contravendría a las fases del nuevo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo también a los principios que rigen al nuevo sistema, existe la inmediación, que tiene que estar todas las partes presentes, la contradicción, que ambas partes tienen un plano adversarial donde ambas partes defienden criterios o en su defecto contraatacan criterios. Y el de continuidad, que tiene que, se abre una etapa, se cierra, se abre una etapa, se cierra, y esta no puede regresar cuando ya se ha cerrado, ¿verdad? Salvo excepción de una prueba anticipada, pero de acuerdo a las reglas del desahogo de las mismas, ¿verdad? Pero en este caso no fue así, ¿sí me explico? Porque el procesado, el sentenciado ya sabía de este hecho, lo que había ocurrido, pudo haberlo hecho en su determinado momento. Por tal situación, se da este juicio de amparo y directo de revisión. ¿Cómo resuelve? ¿Cómo se resuelve esta revisión? De entrada, se le da entrada por considerarte que efectivamente existe una violación a los derechos constitucionales, no tanto al desahogo o a la valoración de las pruebas. O sea, no fue eso por lo que le dieran entrada a dicha revisión, sino a la violación donde hacen referencia que fue privado de su libertad y fue torturado y fue incomunicado. Respecto a esto, se le da entrada por tratarse de derechos constitucionales, ¿verdad? Pero de igual forma, el resuelven dicha sentencia recurrida en revisión. Esta se sobresede en el juicio de amparo respecto al acto de ejecución reclamada ante el juez del juicio oral, ante el tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como lo hice mención, el juez de control es un juez garantista y su función es únicamente resolver sobre el fondo del asunto conforme a las pruebas presentadas
en la etapa intermedia. Y fue lo que hizo. No en determinar si existe una prueba ilegal o no, porque esa es materia del juez de control, no del juez, no del tribunal de enjuiciamiento, ¿verdad? Por lo tanto, la sentencia determinada, tanto la resolución del juez de control como la del tribunal de enjuiciamiento, es en el sentido, y sí, efectivamente, la resolvieron en condenando al procesado, ¿verdad? Entonces, considero que es correcta la apreciación por parte de la apelación, por parte del juicio de amparo, en no proteger al recurrente, y en el juicio de revisión, que de igual forma se sobresee el juicio respecto al acto de ejecución, donde la justicia de la nación tampoco ampara y protege a dicho sentenciado. Por mi parte, estimado doctor Benjamín, considero haber entendido de esta forma y haber podido explicar lo entendido de los preceptos y las partes importantes de dicha sentencia. Muchas gracias. Buenas noches.